Hoy es lunes 14 de agosto de 2023. Nos reunimos aquí con el fin de tocar un análisis de uno de los episodios más de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y nos referimos al sangriento combate que se suscitó en Tami, Arauca, el 8 de septiembre de 2022 entre fuerzas del ejército y terroristas del ELN. Pero como ese municipio ha sido tan afectado por la violencia comunista durante varias décadas, ese episodio lo vamos a analizar desde luego, porque está eh, referenciado, pero lo complementaremos con otros de los muchísimos que han ocurrido allá para que nuestra audiencia tenga un concepto más claro de la tragedia que ha padecido el pueblo colombiano, específicamente la población de Arauca, asediada por el terrorismo comunista de la teología de la liberación que promueve el ELN. Tema grueso, tema complejo, pero tema muy real. Adelante, mi coronel. Hoy es viernes 18 de agosto del 2023, la misión 390 de nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá, convertidos mediante acciones subversivas coordinadas en concreto, puntual, geopolítico y geoestratégico para los intereses de las cabecillas de los grupos comunistas armados y los carteles de narcotraficantes, con mira a la implementación de un criminal esquema de violencia sistemática contra las fuerzas militares, la Policía Nacional y el campesinado, con la complicidad de las comunidades de los comunistas desarmados dentro y fuera del país. De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y en este caso de los hechos que concluyeron y múltiples ataques terroristas del ELN contra la población civil, la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el municipio de Tami, Arauca durante el lapso 2012-2023. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín-Lame. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Tame en el departamento de Arauca, desafortunadamente convertido en un epicentro del emporio del narcoterrorismo comunista contra Colombia? En este caso particular en la compleja frontera binacional colombo-venezolana. El departamento de Arauca tiene unas características muy especiales, las hemos ya analizado aquí, pero es importante repetirlas, reinsistir en ello para entender la complejidad de lo que allí vive la población y cómo enfrenta tantas vicisitudes para superar la agresión armada de los grupos terroristas y del desgreño administrativo que hay en el manejo de la administración pública, atado con una corrupción atávica, un olvido del Estado central de este departamento y un ADN identificado con la forma violenta de imponerse en el ancho llano y subir a la compleja cordillera
que fue el epicentro del nacimiento de nuestra libertad como república, independencia como república y libertad como nación. Al occidente, el departamento tiene los pisos térmicos completos y en una forma muy abrupta se baja desde la altísima montaña de los Andes hacia las planas llanuras y bajas llanuras colombianas del oriente. Este sector del occidente abarca apenas el 10% del territorio, pero incide muchísimo en su seguridad, en su prospección geográfica y en su relación con el resto del país. Afortunadamente, las vías no son las mejores. Vemos que la telaraña de vías que se notan aquí en el mapa son casi todas terciarias, con una construcción muy irregular y sin la suficiente adecuación tecnológica y técnica de la ingeniería moderna. Un departamento surcado por ríos que en su mayoría nacen en la cordillera y se despliegan en casi 90 grados hacia el oriente, otros con inclinación de 120 grados, van vertiendo sobre otros ríos que limitan el departamento. El municipio de Tame está ubicado en el suroccidente del departamento. Es uno de los 7 municipios. Es el tercero más grande. Los otros 2 son Arauca y Cravo Norte. Y está todo limitando al occidente sobre el río Casanare. Ese río Casanare es el que establece los límites entre Casanare y Arauca, entre los 2 departamentos que por mucho tiempo fueron una unidad geográfica, geopolítica, social, económica y cultural. Pero luego, con la nueva distribución de lo que llamaron los territorios nacionales cuando dividieron el país en departamentos, comisarías e intendencias, y posteriormente cuando se le dio la categoría de departamentos a todos, cambió completamente esa estructura y ya quedó Arauca siendo un departamento y Casanare otro departamento. Pero eso no significó que la riqueza que ha producido el departamento de Arauca, que es muchísima, con la cual Colombia se ha beneficiado para algunos proyectos y otras para el bolsillo de los políticos de turno, no haya llegado tampoco al beneficio social que merecería esta zona y el desarrollo que debería tener por ser el origen de mucho del producto petrolero que se explota en el país, al punto que en un momento determinado, finales de los años 80 y mediados de los 90, no se le decía Arauca, sino Arauca Saudita. Pero ese río de dinero, de dólares que entraba por el petróleo, así mismo se iba por el caño de la corrupción. Y la mayoría de los robaban. Entonces lo cierto es que la transferencia de regalías se hace en Colombia con un procedimiento técnico inventado para que los políticos de la capital puedan meterle la uña a la riqueza del país. Terminó en la mayoría de los bolsillos de los dirigentes de aquí, allá y acullá, no en las obras, no en el desarrollo, no en la educación, no en la infraestructura de Arauca. Y hubo el extremo de que un velódromo que se construyó sin tener una prospección porque lo hacían, después de gastar una millonada se quedó a mitad de camino y después la Manigua se encargó de desaparecerlo y los ladrones que se robaron lo poco que se le podía quitar terminaron de destruirlo. Lo cierto es que en el departamento de Arauca no pasa una sola administración pública sin que sus gobernantes no sean encarcelados o investigados. No se salva casi ninguno. Y eso ha incidido en que el departamento mantenga un nivel muy bajo de desarrollo a pesar de su riqueza. Y desde luego el municipio de Tame no es la excepción.
La otra característica que tiene el municipio de Tame, lo vemos aquí en el mapa, la manchita más oscura, y aquí en este otro, el punto, es que la zona urbana del municipio de Tame está en el centro de su área territorial, de su territorio, de su área geográfica. No está sobre el río como lo usual, que son puertos, como hay varios aquí por ejemplo, el municipio de Puerto Rondón es un puerto, su nombre lo indica, y está sobre el río Casanare. Luego el municipio de Cravo Norte. Igual pasa con el municipio de Arauca y con el municipio de Arauquita. Pero sucede que los municipios de Saravena, Fortul y Tame, que son parte son el occidente de Arauca, que limitan con Cubará, Boyacá y Toledo, Santander. Ya son dos municipios de dos departamentos diferentes. Todos están enclavados en el centro del municipio, un fenómeno como el de Bogotá dentro de Colombia. Y al no estar acercados a los ríos, su dinámica social, política y económica es muy diferente a la de los otros. Pero sin embargo hacen parte del emporio petrolero y del emporio de ganadero, agricultor, que puede desarrollarse muchísimo más, pero están afectados por la corrupción, el abandono y la insuficiencia de las vías. Y estas fotos nos muestran la exuberancia, la belleza, la riqueza y lo particular del municipio de Tame. En la primera foto, a la izquierda, vemos cómo la cordillera generosamente va descendiendo hacia el municipio desde la alta montaña hasta el plano que se ve en la parte inferior derecha, un municipio completamente plano, su territorio urbano, con mucha llanura alrededor y con muchos sectores ya que se le ha quitado la vegetación, se le ha quitado la capa vegetal para convertirlo en lo que tenemos en la parte superior derecha, que son haciendas ganaderas. Entonces, las haciendas ganaderas tienen la gran característica que están rodeadas de matas de monte, donde hay agua, que es donde el ganado va a esconderse de la sombra y a beber agua. Y también tiene la dificultad de que sus carreteras, como lo vemos tanto en el área del municipio como en el sector izquierdo inferior, son destapadas, no han sido pavimentadas, irregulares y sin ninguna adecuación técnica, lo cual hace que cada vez que llueve o que se inunda la llanura, porque los ríos crecen y se desbordan, eso es común en el llano, se desaparezcan esos caminos y se convierte en un dolor de cabeza para los habitantes movilizarse en la región. Entonces vemos que cada vez que adentramos en nuestra geografía, en nuestra riqueza geográfica política, geográfica social, geográfica económica, geopolítica, geohumana, son muchos los detalles de analizarle y mucho lo que nos falta a los colombianos por conocer de nuestro país y de las realidades. Y una prueba más de la indiferencia o la ignorancia de las dirigencias políticas que no han tenido la visión de articular toda esa potencialidad a un gran desarrollo nacional, desde lo local hasta lo nacional. Adelante, mi coronel. Podríamos ver algunas imágenes del infortunado trasiego de la violencia narcoterrorista del ELN y la FARC contra los pobladores de Tame, que opacan demasiado la belleza natural de la región, sus riquezas y la incalculable prospección geopolítica de la misma. Sí, es como lo hemos dicho, una región de mucha prospección, pero estas fotos son muy comunes de lo que ocurre en Tame. Ayer hablábamos de otro municipio del país, que es Caloto, que ha sido blanco de N atentados terroristas de las FARC con explosivos. Pues Tame viene a ser como su némesis por parte de las FARC y del ELN, aquí son ambos. Como siempre lo decimos aquí, basta con preguntarle al doctor Google, atentados terroristas, Tame, coloca uno de esas tres palabras ahí en el buscador de Google y le salen artículos, fotos, imágenes, videos, testimonios, recortes de prensa, investigaciones de estudiantes
de centros universitarios, todos relacionando lo mismo. Entonces estas tres fotos parece que fueran un pan nuestro de cada día allá en Tame desde hace muchos años. Explosiones de vehículos cargados con dinamita, con composición 4, C4, con pentolita, con anfo, todos destinados a causar terror y a afectar la población civil o las unidades militares. Explosiones de carros, de motos bomba, ataques terroristas con granadas contra civiles, masacres de personas, plan pistola contra miembros de la fuerza pública de la sociedad civil, secuestros y desapariciones de personas. Todas estas fotos y ese tipo de relatos son muy comunes en un municipio que ya lo vemos, tiene únicamente pavimentada una carretera principal, de resto está completamente destapado y a pesar de esa riqueza que tiene, comenzando por la ganadera, la petrolera y la potencialidad agrícola que hay, agropecuaria, más todo eso que se puede hacer sobre ese río con explotación piscícola y con investigación de la riqueza fluvial que tenemos, no se ha podido, porque allí están las FARC, el ELN y los corruptos a la par con ellos, robándose todo lo que pueden. Entonces es muy difícil que el llano se desarrolle y que este municipio, que es grande, que tiene un importante movimiento económico local, que por lo menos le facilita a los habitantes sobrevivir a tanta tragedia, no le da el espacio para avanzar más y convertirla en un epicentro de desarrollo regional y hasta nacional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables y cabecillas principales de los múltiples ataques terroristas del ELN contra la población civil y sus defensores, las Fuerzas Armadas, en el municipio de Tame, durante el lapso del 2012 al año 2023? Sin duda que el señor Juan Manuel Santos juega un papel negativo en todo este trasiego que estamos analizando, porque en un momento en que se llevaba una dinámica fuerte, una dinámica consistente y una dinámica que era respaldada por el pueblo colombiano en el combate contra el terrorismo comunista y el narcoterrorismo comunista, que son dos vertientes de ese mismo problema, Santos llegó y aflojó completamente y comenzó a procederle a las FARC más de lo que necesitaban, porque esos bandidos estaban acorralados y lo que era que terminar de someterlos y llevarlos presos y entregarlos a las cárceles de Estados Unidos, donde deberían estar pagando penas por narcotráfico y terrorismo, y no en el Senado ni la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Pero al mismo tiempo, como fue laxo, débil, sin ningún sentido de país con las FARC, también lo fue con el ELN. Entonces, este sujeto que ya vimos que hacía unos años se había escapado de la cárcel en Arauca, el tal Pablito, Gustavo Aníbal Giraldo Marín, alias Pablito, se dedicó a incrementar la violencia de manera atroz en varios municipios de Arauca. Hace unos 3, 4 días veíamos aquí mismo en este salón virtual que el sujeto dirigió una gran cantidad de acciones y sigue dirigiendo acciones terroristas en Arauquita, pues en Tame también, porque él es el jefe de toda esa región. Y el ELN, cada vez que está negociando con los distintos gobiernos, una de sus artilugios es que este bandido pertenece al ELN, pero es que él es un poco independiente y entonces que él no está de acuerdo, y hasta que no esté de acuerdo no se puede tomar la palabra definitiva del ELN, pero eso es un montaje. Este delincuente es uno de los más leales al comando central del ELN y es de los que con mayor precisión ejecuta todos estos actos terroristas, pero tienen esa maniobra distractora, igual que con la cuadrilla que está en el Chocó. Siempre tienen esa maniobra distractora. Bueno, nosotros estamos ya más o menos de acuerdo en lo que estamos hablando aquí, pero es que tengo que consultar con Pablito y con el que está en el Chocó, porque es que nosotros somos federados. Eso son mentiras. Si hablan del hombre nuevo y que todos hablen la misma línea de pensamiento y están metidos los sacerdotes de la teología de la liberación, y fuera de eso, ellos tampoco es que les tiemble el pulso
mucho para asesinar al que no esté de acuerdo con ellos, no le iban a permitir a este bandido que tuviera un feudo independiente. El punto es estratagema de engaño y les ha funcionado. Pero a grandes rasgos esos son los responsables. El señor Juan Manuel Santos, con toda su laxitud y debilidad que tuvo, los cabecillas del ELN, en total, todos que lo dirigen a este criminal, y este que es el que mueve todos los hilos en Arauca. ¿Cuáles antecedentes de naturaleza táctica o estratégica podríamos extraer de los archivos históricos que sean relacionados con los múltiples ataques terroristas del ELN contra la población civil, la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el municipio de Tame, Arauca, durante el lapso 2012-2023? Ya lo hemos mencionado el día que hablamos de Arauquita, que la fuga de Arias Pablito marca un hito, marca un punto de inicio de esta nueva versión, de esta nueva etapa, de este nuevo accionar del ELN a partir del momento coetáneo en que el señor Santos inicia a arrodillarse ante las FARC en Cuba. El ELN hace un replanteamiento. Si uno revisa los documentos del ELN, siempre hablan de dos cosas. Siempre. Replanteamiento de lo que se está haciendo y reconstrucción del proceso revolucionario alrededor del plan Vuelo de Águila. Es más, si uno revisa más en detalle, cuáles son la temática de una asamblea de frente guerrillero o de frente de guerra, el primer punto que escriben ahí siempre es revisión de la estructura orgánica. Entonces, si en una cuadrilla normal hacen la revisión de la estructura orgánica, con mayor razón en un frente de guerra, están revisando, recomponiendo, reorientando, replanteando, trazando de nuevo las líneas y cómo esas estructuras se integran más a lo que ya han construido. Me explico. El ELN parte de la base que las comisiones de trabajo político organizativo tienen que ir incrustando células comunistas de combate dentro de la población civil, integradas a un proceso que llama el poder popular, no es aislado. Entonces, cuando se reúnen a hacer los replanteamientos, las asambleas, ese punto lo llevan de primero, es para ver con resultados, porque ellos trabajan con base siempre en un plan de acción derivado del plan Vuelo de Águila, un plan táctico que llaman. Y en ese plan táctico han determinado, digamos, trabajo del 2020 al 2022. Tenemos que visitar tantas veredas, tenemos que reclutar tantas personas, organizar tantos grupos de estudio y trabajo, tantos núcleos revolucionarios e incorporar directamente al grupo armado 40 personas, por decir algo. Entonces, establecen ya las responsabilidades quién hace eso, tanto con nombre de estructura como con nombre de persona. Y cuando llegue el momento de la valoración, verifican todo eso. Si, por ejemplo, esa persona murió, ¿qué tanto hizo la estructura que lo reemplazó y la persona que lo reemplazó? Y es un debate largo, eso no es que este falló y ya en esos documentos dejan escrito todo. Cuando les incautábamos cassettes, era interesante escuchar el debate que se armaba por cada punto, con argumentos muy sólidos y siempre a partir de su concepto estratégico, de sus objetivos. Entonces, eso quiere decir que cuando Pablito salió de la cárcel y las FARC entraron en conversaciones con el señor Santos, el ELN no estaba mirando para otro lado, ¿no? Ellos estaban analizando ese fenómeno y se estaban recomponiendo para actuar con mayor contundencia. De eso tampoco se nombra nada en el informe de la supuesta verdad. Otro antecedente, pues, es correlativo con lo que acabamos de decir, es que inició la farsa de Santos y las FARC en Cuba. Dentro de ese replanteamiento, lo explicábamos hace unos días y lo reiteramos hoy en Arauca, comenzó la cualificación de fuerzas especiales. No es que no las tuvieran antes, claro que los tenían. El ELN desde su nacimiento ha tenido fuerzas especiales. Es más, ha sido como impulsor de ese tipo de medidas, de la acción de comando, la acción de grupos pequeños, el foquismo, que se llama, y
el foquismo guerrillero del que hablaba el Che Guevara y que son ellos muy seguidores, es ese, las acciones de grupos pequeños causando mucho efecto en la retaguardia del adversario. Y un golpe táctico tiene que tener connotaciones estratégicas. Entonces no es nuevo. El ingreso de lleno del ELN al narcotráfico, igual, no era que antes no estuviera, claro que estaban, pero es que aquí ya lo forman como una política total, como una parte imprescindible de su campaña política, porque esa área, ese sector, que se denominaría el Triángulo ABC, Arauca, Boyacá, Casanare, es geoestratégicamente fundamental para el crecimiento del grupo dentro del esquema de poder popular, no del crecimiento como las FARC, de acción armada permanente para que las masas se vayan alebrestando y se conviertan en la retaguardia de esa vanguardia estratégica que es el grupo armado. No, aquí es todos en un solo bloque, vamos unidos, por eso las armas son del pueblo y nadie las puede entregar y ahí se quedarán con el pueblo según la teoría de los curitas de la teología de la liberación. Hubo ya problemas con las FARC y con las autodefensas que llegaron allá a negociar con el narcotráfico. El problema con las FARC es de larguísima data y en Arauca ha habido un péndulo permanente, a veces de buenas relaciones, a veces de choques, y jamás se han podido poner de acuerdo de manera sinérgica a largo plazo, porque ambos tienen los mismos intereses, porque la región es tan rica que les permite a los dos grupos narcoterroristas vivir y fuera de eso, sembrar coca y tener contactos al otro lado de la frontera. Entonces, allá aparecieron también las AUC y se les complicó a los tres hasta que las AUC se desmovilizaron, entonces quedaron las FARC y el ELN nuevamente en su disputa territorial y ahora con esas supuestas disidencias que ha habido, pues hemos conocido todos que el ELN terminó aliado de uno de los grupos de las FARC atacando en contubernio con la narcodictadura de Maduro a otro, y ese otro es el que más ha crecido y es el que está en este momento poniendo jaque a Colombia. Nos referimos a la disidencia de Duarte. Mientras tanto, el ELN está alineado con la segunda marquetaria y con el señor Maduro. Esas complicidades locales, por eso las colocamos por aparte, locales y complicidades venezolanas, porque es que en Arauca no hay un solo cargo político de elección popular y en eso pues, no hay que ser mago para adivinarlo, ni ser muy suspicaz para entender. Una región como la hemos visto llena de acciones terroristas del ELN y las FARC y hasta las AUC en un tiempo, no puede nadie ejercer ningún cargo público, lanzarse a ninguna votación, si no tiene el aval de ellos. Porque si allá en una carretera cada rato vemos que secuestran, que matan, ¿quién se podría mover a hacer campaña política sin tener el visto bueno de ellos? Entonces sería muy ingenuo pensar que no, que hay alguien que apareció de Marte, de Júpiter o de Venus y que tiene una inmunidad como una burbuja alrededor que lo hace inmune a las FARC y al ELN. No, eso ya es el que esté en el poder tiene que tener contacto con ellos a las buenas o a las buenas. Y el reclutamiento tanto de etnias indígenas, porque hay varias allí en el sector, y de campesinos que por lo general son de escaso alfabetismo o analfabetos todavía, muy hábiles para moverse en el llano, porque son personas nacidas y criadas ahí, pero abandonadas del desarrollo y de la información y viviendo todavía en unas condiciones muy miserables frente a lo que les pudiera brindar tanta riqueza a ellos y a quien llegue a visitar el departamento. Y el narcotráfico que se pasó la frontera de lado y lado y tiene una connotación ideológica y de apoyo a todos estos criminales por conveniencia para mantener la narcodictadura de Maduro en el poder. Síntesis, antecedentes complejísimos, pero realidades irrefutables. Mi coronel, ¿cuáles son los aspectos medulares del impactante informe oficial de la Defensoría del Pueblo acerca de la elevada cifra de homicidios que quedaron en el departamento de Arauca durante el año 2022 por acción de las FARC y del ELN? Sí es impactante, es increíble que la Defensoría del Pueblo, los gobiernos de Colombia, la Iglesia Católica, las universidades, los medios de comunicación, se limiten únicamente a comentar o ni siquiera a comentar
un informe tan duro, tan fuerte. ¿Cómo así que en un departamento que tiene apenas 7 municipios, que no es casi poblado, en totalidad no pasa de 1,5 millones de habitantes todo su departamento? No lo hay, es que no hay 1,5 millones de habitantes en esa región, estamos poniendo muchos. En un año, los bandidos de las FARC y el ELN asesinan en 7 municipios a 352 muertes reportadas. No estamos hablando de los que mataron, sino los que reportaron. O sea, aquí no estamos hablando de los que se metieron a la guerrilla y se robaron una panela y ellos mismos lo fusilaron. No estamos hablando del venezolano que se metió en narcotráfico y le subió alguna mala pasada y de una vez como dicen ellos, lo arreglaron y lo tiraron al río. No estamos hablando de los que ellos, los campesinos que no les colaboraron en algo, que les fallaron, que se los llevan, los matan, los entierran en el monte. O aventureros, porque eso sí pasa en Colombia, que mucho aventurero llega por allá, no sabe dar razón qué está haciendo, inmediatamente dicen, este es de inteligencia militar. Y como son personas que andan sin Dios ni ley, sin papeles, que andan andaregueando el mundo, los desaparecen, los matan. Entonces, los 352 casos que relata el señor Carlos Camargo, defensor del pueblo, se refieren a levantamientos de cadáveres formalmente hechos por las autoridades judiciales, y los que no. Por ejemplo, cuando se encuentran las FARC y el ELN y se dan plomo, ellos mismos los matan y los entierran. ¿Quién sabe de esos muertos y cuántos son? Entonces, son 352 casos documentados de muertes, pero también señala el señor que hay 81 casos de secuestros y desapariciones que todavía no los incluyen en los muertos porque no saben dónde están, que fueron reportados. No estamos hablando de los que no fueron reportados. Y señala los municipios. Saravena fue el más violento, con 119. Con toda razón le dicen ellos mismos Sarabomba. Tame tiene 82, del que estamos hablando hoy. Arauquita, del que hablamos hace 3 días, 51. Arauca, 48. Fortul, 46. Puerto Rondón, 5 y Cravo Norte, 1. Pero reiteramos, son los que son reportados. Eso nos indica que en promedio, denunciado y conocido, las FARC y el ELN asesinan a una persona por día en ese municipio, en promedio, sin contar los que desaparecen ni los que no se reportan. Esto es aterrador. Esto no tiene razón de ser y quiere decir que el Estado es fallido. Quiere decir que la institucionalidad no funciona. Quiere decir que la administración local está desenfocada de su objetivo. Quiere decir que está cooptada. Quiere decir que el gobierno nacional no le ha puesto el foco donde, mejor dicho, una larga lista de quiere decir. Y el defensor del pueblo haciendo politiquería, porque ellos aprovechan ese cargo para que los vean y pronto más adelante sean senadores, presidentes, que es una enfermedad en Colombia de todo político. Lo ponen de mensajero de una alcaldía de un pueblo y ya siente que su próximo cargo es el presidente de la República. Diciéndole en público a las FARC que les pide que no maten más gente. Y a la dirigencia política, ¿qué? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? Porque lo hablábamos ayer y lo repetimos hoy. Se habla de que es que hay que construir las fuerzas militares y de policía para la paz. ¿Y por qué no hablamos más bien de construir la dirigencia política para la paz, que son los responsables de todo esto? Eso tiene un dueño, es dirigencia política. Ese es el resumen, mi coronel. Adelante, Vicencio. Ya, un minuto, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados de una emboscada atendida por narcoterroristas del ELN contra tropas del Ejército Nacional en la zona rural de Arauca en junio del 2019? Aquí vemos la foto, lo que ilustra un periódico local, lo que pasó. Y es la repetición de la repetidera. Una tropa que estaba cumpliendo una misión en el área rural del municipio se desplazaba en horas de la noche en unos vehículos y los bandidos le han colocado unas cargas explosivas en la carretera. Y al paso de los vehículos reventaron las bombas, hubo 9 heridos y un muerto. Lo reseñamos aquí como un punto de reflejo. Este es en el primer año del gobierno del señor Duque, después de que Santos se ha arrodillado ante las FARC.
y se habló de la paz más posiblemente perfecta, pero la guerra siguió en Arauca por parte del ELN, que la venía haciendo antes. Reiteramos, esto no es que se suscitó de un día para otro y apenas señalamos este caso, pero un soldado muerto y 9 heridos, y al país eso no le importa. Son muchísimos los soldados mutilados que quedaron inválidos de por vida tratando de traerle paz al país, y muchísimos los muertos. Nadie recuerda ni siquiera el nombre de los soldados. Y aquí vemos que esto ocurrió en la vereda Zaparay de Tame, pero muestran un montón de datos y ni siquiera nos dan el nombre de ese muchacho que entregó la vida por los colombianos. Entonces, eso es lo que nos pone a reflexionar. Cómo los colombianos somos tan insensibles con un joven que es similar a los demás jóvenes que están en las universidades, los colegios, las fábricas, solo que está metido dentro de un uniforme militar, tratando de que esos colegios, esas universidades, esas fábricas, etcétera, funcionen para que los terroristas no dañen el país, y ni siquiera al país le importa que ese hombre o esa persona perdió su vida, o que 9 más de ellos perdieron las manos, los ojos, las piernas, o quedaron con limitaciones físicas por estar defendiendo el país. ¡Qué contrasentido! Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se desarrollaron en el mes de septiembre del 2022 los hechos de la publicitaria y propagandista liberación del soldado Modesto Sousa Dueñas, quien se encontraba secuestrado por el ELN en Arauca? Bueno, y sí, antes de hablar de ese tema, incluyamos aquí otro muy interesante, y es que 2 o 3 meses después de esa emboscada que acabamos de mencionar, estos bandidos en el área urbana de Arauca llegaron y pistolearon a un agente de policía, un muchacho de nombre Eric Trujanan Echeverry Pinzón, tenía 23 años de edad, era natural de La Dorada, Caldas, y estaba caminando por el pueblo en un sitio que lo llaman como la cuna de la libertad. Es un sector como el más histórico, el más emblemático de la ciudad, Caserío. Y ahí llegaron los bandidos y lo pistolearon, lo asesinaron a tiros para robarle el arma y matarlo, como mataron a esta muchacha de la policía hace un par de semanas en Neiva. Entonces, ese plan tan atroz ha sido reiterado durante hace muchos años. El pistoleo, como lo llaman ellos, eso ya lleva más de 40 años contra la Policía Nacional. Son muchos jóvenes como este señor Echeverry Pinzón, de 23 años, con una vida por delante, que entró a la Policía Nacional a servirle al país, y son asesinados y pasan completamente inadvertidos. Ahora, 3 años después ocurrió la liberación del joven que usted pregunta, mi coronel, un soldado humilde, de origen humilde, Ángel Modesto Sabosa Dueñas. Hasta el nombre es muy modesto. Este soldado fue secuestrado el 16 de agosto del 22 por terroristas del ELN cuando se desplazaba en un vehículo particular, iba de civil. Entonces, ante la presión mediática que estaba recién subido el señor Petro a la presidencia, que cómo lo secuestraban y que vamos a hablar de diálogos, entonces lo liberaron con el show y el espectáculo para el cual siempre están disponibles en esa región y en otras partes del país la Defensoría del Pueblo y los curitas, los sacerdotes de la región. Entonces uno se pregunta es por qué siempre llegan ellos y posan para la foto y llevan el logo de la Defensoría del Pueblo, en lugar de no darle ninguna trascendencia a esos bandidos. Eso sí, recibirles las personas que devuelven, que tenían secuestradas, pero en lugar de hacerles tanto despliegue publicitario y ponerlos como en primera plana, y fuera de eso, autoelogiándose la Defensoría del Pueblo que está cumpliendo con su función. No, si es que ellos son un organismo humanitario que estamos pagando los colombianos, y lo que tienen es que bajarle el perfil a sus funcionarios y trabajar más por el país. Entonces, es un espectáculo todo, es un show, y de paso haciéndole propaganda a los bandidos del ELN, disfrazados de militares y con la cara tapada y con brazaletes y armas de última generación, y un bandido leyendo siempre un comunicado hablando de la necesidad de la paz. Eso habría que pararlo.
ya es demasiado reiterativo y demasiado fatigante para la opinión pública estar viendo el mismo show, y sobre todo que estos funcionarios no asuman su posición y que la Iglesia Católica siga prestándose para ese show de ayudarle a la liberación. No, pues si lo van a liberar, que se lo entreguen a un cura en una vereda sin tanto espectáculo y sin comunicado ni nada de esa cosa, porque ellos tienen la obligación de liberar a las personas, no tienen por qué secuestrarlas. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el diario Nuevo Siglo los hechos relacionados con un sangriento combate del ejército contra el ELN en la vereda Caño Claro del municipio de Tama, Arauca, en septiembre del 2022? Pues un par de semanas después de la liberación del show del soldado, ocurrió el combate en Arauca cuando unas tropas estaban desembarcando, y el diario El Siglo lo publicó de esa manera y mostró con la foto cómo estaban atendiendo al soldado, pero ni siquiera reveló los detalles de los nombres, o sea, una cifra más, un número más, el soldado muerto. Y eso estaban haciendo un levantamiento topográfico y la ubicación de tropas en un reconocimiento de área. Entonces quedó la noticia por parte del Siglo así, muy escueta, para la opinión pública que esté escuchando por ahí la radio, que lee, un soldado más que mataron en Arauca. No, es que eso allá está muy fregado, eso está complicado allá, eso es muy difícil, pero es que es un ser humano, y tiene papá, tiene mamá, y tiene hermanos, y a lo mejor tiene hasta hijos, y también siente, y también come, y también duerme, y también canta, y también quiere, le gustará el deporte, pero no, es una ficha, una máquina, y uno menos. Qué tristeza. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió la agencia Colprensa estos mismos hechos? La agencia Colprensa ya fue un poquitico más allá y tuvo por lo menos el detalle de nombrar a nuestro soldado asesinado Jorge Luis Sánchez Orjuela, muchacho natural de Ibagué, Tolima, que llevaba 13 años de servicio al país. Era una persona que había aportado sangre, sudor y lágrimas en muchos campos de batalla, pero fue asesinado por las FARC y por el ELN, corregimos. Y aquí por lo menos ya dicen el nombre y eso ya es un avance, ya es un respeto a la víctima, ya es un respeto, es un homenaje a un hombre que entregó su vida, y si ya llevaba 13 años, pues se calcula que tendría unos 32, 33 años de edad, y que seguramente era casado y dejó hijos que hoy son olvidados por el país y olvidados por una sociedad a la cual el padre de esos hijos le sirvió con alma, corazón y vida. Lo demás más o menos describió la agencia lo que ocurrió y señaló que hubo otros soldados heridos en el combate. ¿Quiénes fueron los militares afectados por el sangriento combate? Aquí vemos la foto del joven Jorge Luis Sánchez Orjuela, soldado, como ya dijimos, miembro de la 8ª División del Ejército Nacional, orgánico de un batallón contra el narcotráfico, que estaban en un helicóptero haciendo un reconocimiento y el helicóptero fue avaliado y dentro del mismo helicóptero falleció el soldado a pesar del afán de los pilotos para sacarlo del área. Fue mortal y a otros 3 quedaron heridos. Entonces fueron varios los afectados, un suboficial, 3 soldados más y este joven Jorge Luis Sánchez Orjuela, quien fue asesinado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿en qué forma y sentido fue el pronunciamiento del comandante de la Brigada 18 por los hechos que culminaron con la muerte de este heroico soldado y las heridas a otros varios en Caño Claro, Tame, Arauca? Pues que como le dispararon al helicóptero, la reacción también de las tropas fue contundente y un bandido de esos que le había disparado al helicóptero cayó herido y los soldados tuvieron la nobleza y la grandeza de recoger a ese delincuente y subirlo al mismo helicóptero y llevarlo a un hospital para que lo curaran.
acabando de asesinarles a un compañero. Entonces, esto sí no lo nombra el señor de Rubio, ni lo nombran los defensores de derechos humanos. Pero esto ha pasado muchísimas veces, no es la única vez. En muchos sectores, después del combate donde han muerto soldados, se encuentran guerrilleros heridos y han salido hasta las fotos de los soldados aplicándole los primeros auxilios y llevándolos como una persona más. Entonces, grandeza de nuestros soldados, pero la tristeza de que se perdió a un soldado de 13 años con mucha experiencia y que el país perdió a una persona valiosa y su familia también. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles fueron el reporte de la revista Semana de a los lectores acerca de los mismos hechos? Pues que la operación se llamaba Samuel, estaban haciendo un trabajo contra el narcotráfico y obviamente al ELN eso le afectaba muchísimo sus finanzas. Entonces se presentó el combate, en el momento que estaban haciendo el reconocimiento aéreo y el ejercicio, y que mientras el gobierno habla de paz total, y seguía insistiendo el señor Petro, que hablando de su paz total, aquí la revista Semana recuenta y le recuerda al país que una semana antes de estos hechos allí en Arauca, las FARC habían asesinado a 7 patrulleros de la policía en el Huila y en el Cauca habían ocurrido otros hechos. Entonces, es un contrasentido grandísimo. Estos jóvenes, estos gitanos con uniforme que cargan la casa a cuestas y a veces la lápida, como decía el general MacArthur, exponiendo su vida y entregándola, mientras el presidente payaseando y hablando de paz total con unos bandidos que estaban asesinando a soldados y policías en todo el resto del país. Entonces, de alguna manera, la revista Semana resalta eso y resalta también que todos estos grupos delincuenciales del ELN y la FARC están untados hasta los tuétanos del narcotráfico y que con ese dinero sucio y oscuro financian el terror contra los colombianos. Pero no pasa de ser un artículo de prensa, que eso sí, no quedó para nada escrito en el informe de la Comisión de la Verdad del señor de Rux, que fue publicado por la misma época de estos hechos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor rindamos con la mayor reverencia y respeto un minuto de silencio en la memoria de los militares y policías asesinados por el ELN en el municipio de Tame a lo largo de tantos años de narcoterrorismo comunista contra los colombianos en esa valiosa región del país.
podríamos presentar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno de los múltiples ataques terroristas del ELN contra la población civil, la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el municipio de Tama, Arauca, durante el lapso entre el 2012 y 2023. Sí, claro, y creo que la primera reflexión seria que debemos tener aquí es que con el ELN ha habido como unos 10 intentos de diálogo o inicios de diálogo, todos fallidos, pero desafortunadamente no se ha aprendido. No se ha aprendido, porque ellos siempre han llegado a un punto muerto en el cual exigen que les entreguen el poder del país, porque es que ellos son poder popular. Y son un grupo que no es tan grande, no tiene ninguna capacidad como la que tenían las FARC, pero están convencidos de que su base social, su base humana es muy fuerte y que ellos tienen la razón. O sea que el equivocado es completamente el resto de los colombianos. Sumémosle que entre bandidos armados y grupos de apoyo y curitas clandestinos que están ahí apoyándolos, comunidades eclesiales, etcétera, lleguen a 10.000 personas, que no son 10.000, pero pongámosle 10.000. Y somos 50 millones de colombianos. Entonces quiere decir que 49.999.900 estamos equivocados y que ellos, que son el saldo, tienen la razón. Ellos tienen la razón y entonces es el país el que tiene que someterse, tiene que tolerarles que lleven 60 años destruyendo los oleoductos, 60 años tumbando torres, 60 años masacrando campesinos, 30 años narcotraficando, 60 años asesinando personas con el cuento de la descomposición ideológica del hombre nuevo, 60 años secuestrando, 60 años reclutando niños y convirtiéndolos en terroristas desde la más tierna edad, 60 años dañándole la cabeza a los campesinos para que se vuelvan delincuentes. Y todo eso es válido porque es que es su lucha y el resto del país está equivocado. Entonces, no se ha aprendido de esos diálogos. Hay un olvido sistemático, sistémico y sostenido de lo que pasa en la frontera. Es que no nos importa a los colombianos lo que pasa en la frontera binacional. Que si la Guardia Venezolana se mete y maltrata a nuestros campesinos, sí, es que el gobierno es débil, es que los venezolanos, los militares venezolanos son malos contra los pobres campesinos colombianos. Es que como está Maduro y es un bandido allá, es que como está Chávez y es amigo de Fidel Castro. Pero lo cierto es que a diario, como acabamos de ver con una cifra oficial que no es la total, sino que es lo que está reportado, en promedio un muerto diario por estos grupos criminales sin saber qué otras cosas pasan, pero a nadie le parece importar. Ni la sangre de nuestros soldados, ni la sangre de nuestros campesinos, nada. Eso es un país de indiferencia total. Hay unas pruebas fehacientes de que el ELN es un cartel y están negociando y para nada en la agenda aparece eso. Todo es construcción de la paz, construcción del tejido social y reconstrucción de los procesos de desarrollo. ¿Y todas estas pruebas qué? ¿En cuándo van a responder por eso? No, no. Pues si no respondieron las FARC, ¿por qué tenemos que responder nosotros? Dirán los del ELN, ¿no? Es importantísimo la complicidad con Venezuela y en el informe de la Comisión de la Verdad que se refiere a las FARC no lo menciona, mucho menos lo mencionan ahora. De todo lo que se ha oído hablar en la mesa, que la reunión, que la no sé qué, que el viaje y que Venezuela es facilitador, pues es que Venezuela es el cómplice, Cuba es el cómplice. Entonces comencemos por poner las cosas en orden. No se deben utilizar esos países porque son cómplices y son enemigos de Colombia. Pero llevarlo allá pasa como en la cumbre de Yalta, ¿no? Que todos los delegados de Colombia, cuando llegan a quedarse allá, los delegados oficiales del gobierno, todo lo que hablen ellos se lo están espiando con micrófonos, cámaras secretas. Y esa información la tiene las FARC, la tiene el ELN en la mesa antes de cada conversación. Igualitico que le hizo Stalin a Roosevelt y a Churchill en Yalta. Pero no se aprende de la historia y no se toma el toro por los cachos. Por eso insistimos tanto que no es fuerzas militares para la paz, es dirigentes políticos para la paz, a ver si tienen un plan concreto. Nueva manipulación de los diálogos con el gobierno, la estamos viviendo en este momento y ya lo hemos bosquejado, todos lo entendemos. Aquí lo que hay es una farsa en la cual están buscando sacar más y más ventajas.
La construcción del poder popular del ELN es la almendra, es el núcleo fundamental de su proyecto revolucionario. Y si ustedes miran los 3 puntos de la agenda que se está dando en este momento, todo apunta hacia allá, hacia el poder popular. Nada de la responsabilidad del ELN en lo que ha hecho, nada de los crímenes, nada del narcotráfico, nada de las complicidades con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, nada del dinero que tienen escondido en Suiza, nada de procedimientos oscuros que tienen con la narcopolítica, que también están metidos con... No, nada de eso. Lo único es construcción de la paz, acuerdos para la paz, reeducación del pueblo colombiano, replanteamiento de no sé qué. O sea, entréguenos el país. Lo demás no lo hablamos. O sea, todo lo suyo se negocia, lo mío no se negocia nada, es la teoría del ELN. La dirigencia política colombiana no conoce el plan vuelo de águila, y como no conoce el plan vuelo de águila, ¿qué va a entender o qué va a saber qué es lo que está tejiendo de los puntos 1 al 6 que hemos mencionado? Y lo más grave, la estratagema de la participación civil. Entendiendo ese esquema de pensamiento y de funcionalidad del ELN, ¿cómo vamos a hacer que esa participación civil no sea el golazo de media cancha que Pelé no pudo meter en el Mundial de 70? De pensar. Bueno, mi coronel González, adelante, su turno. Mi coronel, en comentario para la edición 390. El municipio de Tame tiene un historial patriótico desde los tiempos de la Guerra de Independencia hace 200 años. Sus pobladores se han distinguido por la solidaridad con la patria, con su dedicado y muy esforzado desempeño diario para crear una gran riqueza ganadera y agropecuaria. Labor que han desempeñado con gran esfuerzo contra los grupos bandoleros y criminales que han tratado de aprovecharse por la fuerza del resultado de sus trabajos. Dentro de estos grupos terroristas se cuenta el despiadado y autodenominado Ejército de Liberación Nacional, grupo terrorista que surgió en el departamento de Santander, siendo encabezado por el despiadado criminal Fabio Vázquez Castaño, quien después de haber sido rechazado por el valiente pueblo del departamento de Santander, trasladó su acción criminal al norte del departamento de Antioquia, donde igualmente no encontró apoyo para su espíritu delincuencial, por lo cual no encontró más alternativa que darse a la fuga a la isla comunista de Cuba, donde se protegen a todos estos criminales de talla mundial, y donde recibió una cómplice protección. En esa tarea lo suplantó el sacerdote Manuel Pérez, autodenominado con el alias del cura Pérez, venido de España, quien trasladó su peligrosa pandilla de sus secuaces a los llanos orientales, en especial a los municipios del occidente del departamento de Arauca, y en ese diabólico trasegar, el municipio de Tame ha sido una de sus principales víctimas. Valientes llaneros que por ningún motivo se merecen ese despiadado destino al que lo han sometido los diabólicos seguidores de los súbditos religiosos adoctrinados por el sacerdote Manuel Pérez. Para que estos testimonios no queden en el olvido, no fueron plasmados en las desafortunadas páginas de la sangrienta historia colombiana por ser parte imborrable de nuestra memoria. Memoria que fue ignorada intencionalmente en el informe de la verdad con el fin de ocultar las oscuras culpas de los crímenes cometidos por este grupo terrorista autodenominado Ejército de Liberación Nacional. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Adelante, mi coronel Ortiz. Bueno, parece que no nos escucha. Mi coronel Saldaña, buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel. Escúcheme un momentico. Le pongo algo de volumen acá. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros de esta aula máxima virtual de la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación. Reflexión al 390 episodio de la memoria histórica, hoy viernes 18 de agosto de 2023. Objetivo Colombia. Siguiendo con el ejemplo que traíamos ayer, jueves 17,
en donde mostramos la incoherencia de los partidos llamados de derecha y sus apéndices, en contraste al Partido Comunista, que tiene un plan definido, que es la toma del poder. Nos referíamos a la entrevista que Semana le hizo a la senadora María Fernanda Cabal en un posible atentado contra su humanidad. Seguimos. La señora da a entender que los mandos militares no están dando cumplimiento a la Constitución por darle gusto a un mandatario cuyo gobierno es hostil a la nación. Mi comentario a este respecto es decirle a la senadora que no se vaya en contra de los mandos militares, sino en contra del comandante en jefe, porque ella misma y el partido al que pertenece guardaron silencio cuando el presidente de la República llamó a calificar servicio a los 60 generales. Todos los partidos políticos guardaron silencio. Así no se maneja la política de un país, y menos de quien fingen ser oposición. Dice la senadora que durante el proceso de paz habanero hubo masacres y violencia, violando el cese al fuego por parte de las FARC y luego por parte de las llamadas disidencias, nombre que a ella no le gusta. Miremos que a la señora senadora no le gusta el nombre de disidencia, pero así los nombra. Además manifiesta que después del pacto de Far Santos siguió la matazón. Miremos que la matazón no es entre la fuerza pública y los terroristas. La matazón que durante mucho tiempo ha habido en Colombia es por parte de la narcoguerrilla que asalta, destruye pueblos, degüella soldados, destruye el medio ambiente y cualquier otra forma de crueldades en una forma velada. Es una forma velada de decir las cosas, tal lo dice la Comisión de la Verdad, porque aquí en Colombia ningún partido político se ha comprometido con el país. La señora senadora y su partido político soterradamente avalaron el fraude del resultado del plebiscito del 2 de octubre, lo subrayo, del 2 de octubre de 2016, que dijo no al proceso de paz. Por lo tanto, no es verdad que solo haya sido el presidente Santos quien adelantó el proceso de paz. Es la manera más insensata e irresponsable para pasar por inocentes. Las cosas por su nombre. Desde este espacio se está contando la verdad de la memoria histórica que no ha sido contada bien por mezquinos intereses y además porque de este conflicto hacen parte todos los partidos políticos. En otro episodio continuaremos con este análisis. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchísimas gracias, mi coronel Saldaña. Vicencio, ¿sí ya está al aire? Sí, Adelante. es el departamento de Arauca, como el comentario que hizo mi coronel, desde sus inicios, desde el descubrimiento, la explotación del oleoducto Cayo Limón Coveñas, sobre todo el grupo del ELN, los narcoterroristas del ELN han explotado no solamente económicamente, sino han averiado este oleoducto. La corrupción permanente en estos departamentos es a la vista de todos, con todo el dinero, con todas las regalías que ha recibido este departamento y estos municipios, que son municipios no muy grandes, puedan tener unas carreteras, unos servicios de salud, una educación muy buena, pero es precaria y es inaudito que han pasado tantos años, 4 o 5 décadas, y todavía este departamento sigue lleno de violencia, lleno de narcotráfico, lleno de guerrilla por todos lados.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ortiz. Entonces, escuchando los tres conceptos, los tres puntos de vista, nos parece que todo lo que ustedes dicen confluye en un aspecto medular, que es la conducción estratégica de la política. Es la responsabilidad de los partidos políticos como máximos soportes de la democracia, como pilares fundamentales de la estructura de la sociedad en la república, de la estructura de la sociedad en la nación y de la estructura de la sociedad en el Estado, en el conjunto. Y ahí es donde está la falla, porque si un partido no está institucionalizado, jamás podrá promover la institucionalidad. Y al desconocer sus dirigentes la realidad de lo que pasa, por dónde es que está orientado el proyecto subversivo que pretende cambiar la versión de Estado que tenemos por una nueva versión de tinte comunista y de tinte totalitario. Entonces, ni están preocupados por mejorar lo que debían estar mejorando, ni están preocupados por contrarrestar la amenaza que los quiere destruir a ellos y por extensión al pueblo colombiano. Total, que la renovación, la reevaluación tiene que ser muy grande, dirigida por cabezas muy pensantes y por voluntades muy decididas a sacar adelante un proyecto diferente. De lo contrario, nuestros nietos estarán dentro de 30, 40 años en estos mismos escenarios académicos repitiendo que el problema no se ha podido resolver y que quienes pasamos por aquí fuimos incapaces de hacerlo porque nunca entendimos lo que estaba pasando, pero que en ese momento tampoco se seguirá entendiendo porque no hay institucionalidad ni política dentro de los partidos, ni institucionalidad gubernativa a nivel nacional. Llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche que tenemos una nueva actividad académica, como siempre, de rigor, de investigación, de análisis, de reflexión en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Muchas gracias a todos.